Un saludo para aquellos del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a este espacio, donde retomamos lo perdido y pensamos lo olvidado. El tema de nuestro encuentro hoy son las historias, los fragmentos, las narraciones de aquellos que sienten, los sucesos, los sufrimientos de amor. En este video abordaremos las narraciones presentadas por Partenio de Nicea en su obra Sufrimientos de Amor. Si quieres conocer una pequeña biografía de este autor y el contexto en el que vivió y por el cual produjo esta obra, te recomendamos pasarte por el video sobre su biografía que está montado en el canal. Además, puedes ver la segunda parte de estas historias, donde se narran diferentes sucesos. Este video puede ser considerado la tercera parte de la serie de Partenio, aunque puedes disfrutar de las historias que acá presentaremos y posteriormente ir y conocer sobre el autor y otras historias. O viceversa, la invitación siempre es a disfrutar y a aprender de lo olvidado. Por lo que no olvides ir a conocer las historias. Sin más, aquí comenzamos. Lirco. Aquí se narra la historia de Lirco de Niceneto, poeta alejandrino que vivió entre el siglo III y el siglo II antes de nuestra era. Y dice así: cuando la Argiva Io fue raptada por unos piratas, su padre, Inaco, envió a algunas personas para que rastrearan y siguieran su pista, entre otras a Lirco, hijo de Foroneo, que tras recorrer muchas regiones y amplias extensiones de mar, como no la encontraba, abandonó la empresa. Temiendo a Inaco, no regresó a Argos, se dirigió a Caunos, a la corte del rey Egialo, donde desposó a su hija Ilevia. Contábase, en efecto, que la muchacha, al ver a Lirco, se enamoró de él y pidió insistentemente a su padre que lo retuviera. Este, cediéndole como dote una parte no pequeña de su reino y sus demás posesiones, lo acogió como yerno. Mucho tiempo después, como quiera que no le nacían hijos, Lirco marchó al templo de Apolo en Didima para preguntarle al oráculo qué podría hacer él para tener descendencia. El dios le respondió que podría engendrar hijos con la primera mujer con la que yaciera después de abandonar el templo. Con gran alegría se apresuró Lirco a reunirse con su esposa, convencido de que el oráculo se cumpliría según su deseo. Pero cuando en un viaje de regreso por mar llegó a Bisbato, Estáfilo, el hijo de Dionisio, lo acogió en su casa con grandes muestras de amistad y lo incitó a beber mucho vino. Una vez que aquel estuvo aturdido por el efecto de tanta bebida, Estáfilo puso en el lecho, a su lado, a su hija Emitia. Todo ello lo hacía porque conocía la respuesta del oráculo y deseaba tener descendencia de su hijo. Lo cierto, no obstante, es que las hijas de Estáfilo, Reo y Emitia, disputaron sobre cuál de las dos yacería con el huésped. Tan fuerte deseo las había invadido. Cuando al día siguiente Lirco se dio cuenta de lo que había hecho y vio a Emitia acostada a su lado, se encolerizó sobremanera y reprochó violentamente a Estáfilo el engaño. Finalmente, y viendo que no podía hacer ya nada, desató su cinturón y se lo dio a la muchacha con la recomendación de que lo conservara hasta que su hijo se hiciera mayor y pudiera presentarlo como prueba de reconocimiento cuando fuera a casa de su padre en Caún. Después reemprendió la navegación de regreso. Cuando Egialo tuvo conocimiento del oráculo y de lo sucedido con Emitia, lo expulsó del país. Ello fue el origen de una ininterrumpida guerra entre los partidarios de Lirco y de Egialo, en el que Ilevia apoyó decididamente a su marido, pues se había negado a repudiarlo. Tras estos acontecimientos, el hijo de Emitea y Lirco
cuyo nombre era Basilio, y que entretanto se había hecho ya hombre, llegó a la región de Cauno, donde Lirco, ya anciano, lo reconoció y lo puso al frente de su pueblo. Harpálice. Climeno, el hijo de Fileo, se desposó en Argos con Epíscate, de la que tuvo 2 hijos varones, Idas y Teragro, y una hija, Harpálice, cuya belleza excedía en mucho a la de muchas muchachas de su edad. Enamorándose de ella Climeno, que durante algún tiempo supo contenerse y sobreponerse a su pasión, pero como la afección fuese invadiendo su alma con mayor intensidad, consiguió al fin lo que quería, valiéndose de la nodriza de la joven, y se unió con ella en secreto. Cuando llegó, empero, el momento en que la muchacha debía casarse, y se presentó para desposarse con ella Alástor, un descendiente de Neleo, a quien había sido prometida, Climeno se la entregó sin vacilar y celebró unas espléndidas esponsales. Poco después, sin embargo, su locura le hizo cambiar de opinión. Corrió tras Alástor al que dio alcance, cuando los esposos estaban ya a mitad de camino. Le arrebató a la joven y se la llevó consigo a Argos, donde públicamente vivió con ella como marido y mujer. Mas Harpálice consideró que había recibido de su padre un trato cruel e injusto. Por ello, descuartizó a su hermano menor, y con ocasión de una fiesta religiosa y un sacrificio que se celebraba en Argos, en los que el pueblo participaba con un festín público, aderezó la carne de su hermano y se la sirvió a su padre. Hecho esto, y tras rogar a los dioses que le apartaran del género humano, su aspecto se metamorfoseó en el del ave llamada Calcis. Climeno, por su parte, cuando supo de todas las desgracias sucedidas, puso fin a su vida. Dafne. A propósito de la hija de Amiclas, Dafne, se cuenta el siguiente relato. Esta joven no solía bajar nunca a la ciudad, ni relacionarse con las otras muchachas. Había reunido una gran jauría y solía ir a cazar con frecuencia, unas veces en Laconia y otras acudiendo a los demás montes del Peloponeso. Por esta razón era especialmente grata a Artemisa, que hacía certera su puntería. En una ocasión en la que se encontraba recorriendo la Eliade, Leucipo, el hijo de Enomao, se prendó de ella. Desechó la idea de cortejarla por el medio que fuese. Se vistió con ropas femeninas y, disfrazado de doncella, salía a cazar con Dafne. Pronto se ganó su afecto hasta el punto en que ella no le dejaba ir un momento, abrazándolo y estrechándolo en sus brazos, continuamente, con muchísimo amor. Mas Apolo, preso de un ardiente deseo de la joven, soportaba con furia y celos su estrecha amistad con Leucipo. Así, le hace concebir a la joven la idea de reunirse con las demás e ir a bañarse a una fuente. Una vez que llegaron a ella y comenzaron a despojarse de sus vestidos, como vieron que Leucipo no consentía en ello, se los rasgaron y lo dejaron desnudo. Al comprender el engaño que el joven había tramado y la trampa que les había tendido, todas hundieron en su cuerpo sus lanzas. Pero Leucipo desapareció por voluntad de los dioses. Dafne, por su parte, al ver que Apolo se disponía a asediarla, se dio a la fuga con gran resolución. Como el dios la seguía, rogó a Zeus que la apartara del género humano, y según se cuenta, se convirtió en el árbol que por ella se llama Dafne. La historia de la madre de Periandro. Cuéntase que Periandro de Corinto fue en sus comienzos un tirano moderado y tolerante, pero que posteriormente se volvió bastante sanguinario por la razón siguiente. Cuando aún era niño, su madre fue presa de una violenta pasión hacia él. Durante algún tiempo satisfizo su deseo abrazándolo de continuo, pero con el paso del tiempo, la pasión fue en aumento
y llegó un momento en que no pudo reprimirla, resolviéndose al fin contarle a su hijo la historia de que existía una mujer hermosísima que estaba enamorada de él, al tiempo que le exhortaba a no permitir que siguiera consumiéndose de amor. Periandro, en un primer momento, no se mostró de acuerdo en corromper una mujer unida a su marido según las leyes y costumbres. Mas, como la premura de la madre era tanta, acabó por ceder. Llegada la noche que se había fijado al joven para su encuentro con la mujer, su madre le avisó que no debía lucir ninguna lámpara en aquella alcoba, ni obligar a la mujer a que le dirigiera la palabra, ya que esa era otra condición que por pudor ella exigía. Mostrándose de acuerdo en comportarse como tal, siguiendo la sugerencia de su madre, aceptó. La madre, entretanto, se acicaló con sumo cuidado y se introdujo en la habitación de su hijo, que secretamente abandonó antes de que despuntara la aurora. Al día siguiente, al preguntarle a su madre si todo había ido según su deseo y si invitaba a la mujer a verse de nuevo con él, Periandro le confesó que se hallaba impaciente, ya que el gozo obtenido no había sido pequeño, y desde esa ocasión no dejó ella de frecuentar a su hijo, y éste sentía una cierta pasión por su madre. Empezó entonces Periandro a sentir curiosidad por saber quién era la desconocida, la fuente de sus placeres. Así que durante algún tiempo rogó a su madre que suplicara a la mujer para que le hablara, y puesto que había despertado en el tamaño deseo, se lo mostrara a la luz del día. En las circunstancias presentes, consideraba estar recibiendo un trato cruel al no permitírsele ver a la mujer con la que compartía el lecho desde ese día, hace ya muchísimo tiempo. Como su madre se negara a ello, diciendo que por pudor de la desconocida no se podía realizar tan acto, Periandro ordenaría a uno de sus criados que escondiera una lámpara en la habitación. Cuando llegó su madre, como tenía por costumbre, y se disponía a acostarse, Periandro, incorporándose a la carrera, desveló la luz y al descubrir a su madre, se abalanzó hacia ella para darle muerte. Se contuvo, sin embargo, gracias a una aparición de origen divino, y desistió de su propósito. Desde entonces su mente y su espíritu quedaron profundamente afectados. Se inclinó a la crueldad y mandó a degollar a muchos ciudadanos. Su madre, tras haber llorado amargamente su destino, puso fin a su vida. Celtini. Cuéntese también que Heracles, a su regreso de Eritia, con las vacas robadas a Genón, anduvo errante por el país de los celtas, y así llegó a la casa de Bretano. Tenía una hija llamada Celtine. Pues bien, enamorada esta de Heracles, ocultó a las vacas y se mostró resuelta a no devolvérselas hasta que no yaciera con ella. Heracles, al que le urgía, por un lado, recuperar el rebaño, pero que por el otro se encontraba mucho más perplejo de admiración por la belleza de la joven, se unió a ello. Cuando se cumplió el tiempo, nació su hijo Celto, de quien los celtas reciben su nombre. El video ya está quedando un tris largo, por lo que dejaremos hasta aquí la vida de Partenio y su obra Sufrimientos de Amor. Esta fue la última parte de la serie de Partenio. Muchísimas gracias por el apoyo. Recuerda que en este espacio se habla sobre autores, obras y personajes de la Edad Antigua y la Edad Media, principalmente de Grecia y Roma, que no son tan populares como otras fuentes clásicas de su mismo periodo y lugar. El objetivo es sacarlo de su olvido y contribuir a que su grandeza sea reconocida. Los videos que encontrarás aquí abordan temas sobre historia, filosofía, religión, ciencia, literatura. Si te interesa aprender y recuperar lo perdido en la historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. También pásate por otros videos del canal
para seguir descubriendo. Y recuerda que la bibliografía, como siempre, se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.